Buenos días, queridos hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, desde donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a la amada del Señor, la Iglesia, y con fidelidad a nuestras familias, pero primordialmente con fidelidad a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a nuestro Padre Dios, a nuestro buen Dios que hizo los cielos y la tierra, a aquel que envió a su Hijo en rescate por todos y cada uno de nosotros, porque necesitábamos un Redentor, un Salvador, y ese fue Jesucristo. A Él le damos la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Estamos estudiando en la palabra del Señor acerca del sermón desde el monte, aquel famoso sermón donde Jesús presentó las bienaventuranzas y dio las pautas de cómo debemos vivir los ciudadanos del reino de los cielos. Hoy es nuestro sermón desde el monte, estudio número 18. Pero antes de iniciar el estudio de la palabra del Señor, que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7 de la palabra del Señor, vamos a mirar de los versículos 7 al 12, y vamos a iniciar con una palabra de oración intercediendo al Señor por la vida de nuestros hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, de sus familiares, amigos y conocidos. Eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Pero no olvides, todavía hay tiempo de que invites a tus familiares, amigos, vecinos y conocidos a entrar en una de las diferentes plataformas de las redes sociales y buscar allí santel.info. Dile a tus familiares y amigos que entren en internet a santel.info, y desde allí entonces verán en Santel TV la palabra del Señor en este estudio. Después del estudio, no olvides, tendremos un tiempo para la alabanza, y después de la alabanza vendrá la predicación de la palabra del Señor. Y hoy, nuestro primer domingo del segundo mes de este año 2021, del mes de febrero, entonces vamos a tener la cena del Señor al terminar la predicación. Por lo tanto, ahorita mismo prepara los elementos, el pan, el vino. No, pastor, pero es que no tengo vino y no tengo guardado vino. Bueno, puede ser cualquier líquido, porque lo que tiene la cena del Señor, los elementos, es que representan lo que Jesús hizo. Es un simbolismo. Así que no tiene que ser algo literal, sino que son elementos que representan. Por ejemplo, no tienes pan, pero tienes tostada. Puede ser una tostada. Lo que queremos es, a través de este acto, conmemorar la muerte del Señor Jesús en nuestro rescate, en el tuyo y el mío. Oremos entonces al Señor. Pidámosle a Él por nuestros familiares, nuestros amigos. Piensa en este momento las necesidades que tiene la gente de nuestra iglesia. Piensa en este momento las necesidades que tú tienes y preséntalas delante del Señor. Pero antes de ello, glorifica el nombre del Señor. Recuerda que en el Padre Nuestro Él nos enseñó que primero le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Reconocemos quién es. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es la eterna majestad, es el Dios soberano, es omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por tus múltiples bendiciones, porque tú eres hacedor de maravillas, creador de todo lo que hay, el eterno, omnipotente, omnisciente, eterno Dios, soberano de toda creación, y a ti te damos la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Bendito seas, Dios todopoderoso y eterno. Bendito seas, eterno Dios, por la salvación que nos diste a través de tu Hijo Jesucristo, quien es el primero y el último, el alfa y la omega, el que es y el que será. Gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra, esa palabra que convierte el alma, esa palabra que transforma en sabio al sencillo, esa palabra tuya, Señor, que redarguye, reprende, exhorta, nos edifica. Te glorificamos por tu palabra, eterno Dios. Y ahora también, eterno Padre,
queremos presentarnos delante de ti haciendo nuestras peticiones, las necesidades que tenemos, Señor. Hay hermanos del Centro para la Excelencia Familiar con problemas económicos. Padre, Señor, toca sus vidas, toca su ser, toca su corazón, su mente y, Señor, sana su economía. Bendíceles, eterno Padre, en todo aquello que necesitan, que tengan para sus necesidades básicas. Señor, que podamos, que ellos nos compartan, nos digan qué necesidad tiene y mirar como iglesia cómo podemos suplírselas, cómo podemos atenderlos, cómo podemos ayudarles. Te glorificamos, eterno Dios, por toda tu misericordia. También te pedimos sanidad, Señor, emocional para la vida de nuestros hermanos, que angustiados, quebrantados, afligidos por causa de esta pandemia y de la situación vivida, Señor, no tienen tranquilidad en estos momentos. Su mente está como un caos, preocupados, angustiados, aún con desesperanza. Pero tú eres nuestra esperanza, bendito Dios, y te pido en este momento por ellos, Señor, para que puedan encontrar la tranquilidad, la paz, el sosiego que solo tú das. También, eterno Dios, te pedimos por sanidad física para ellos, que toques su cuerpo. No solamente su economía, sus emociones, sino también su cuerpo. Pasa tu mano sanadora y divina donde hay problemas, eterno Dios, de corazón, donde hay problemas de riñones, donde hay problemas en el hígado. Señor, sana, Padre, tú tienes el poder para hacerlo. Padre, si alguno tiene que acudir a algún médico por la situación en que se encuentra, dale sabiduría, dale inteligencia a esos médicos y que puedan recetar de manera apropiada lo que necesitan nuestros hermanos. E interviene tú, Señor, con tu poder para que tengan esa sanidad divina, porque solo tú puedes curar. Tú puedes, Señor, utilizar al ser humano y puedes utilizar lo que ha creado, lo que ha elaborado a través de medicinas para traer alivio al cuerpo de tus hijos. Pero sobre todo, Padre, estamos esperando la intervención tuya con ese poder sanador, con ese poder milagroso, porque por las llagas de tu Hijo Jesucristo hemos sido todos sanados. Así que, Padre, colocamos la iglesia en tus manos, delante de tu presencia, porque solo de allí es donde vienen tiempos de solaz, de refrigerio, de tranquilidad para nosotros. Señor, que ese gozo de tu presencia y de tu amor sea permanente en todos y cada uno de nosotros y podamos disfrutar de tu inmenso amor. Continúa bendiciendo la vida de mis hermanos, Señor, y dándoles prosperidad en todo aquello que emprendan. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bendiciones entonces para todos mis queridos hermanos y entramos a el estudio del Sermón desde el Monte. Mateo 7, versículos 7 al 12 de la palabra del Señor. Dice la Escritura: pidan y Dios los atenderá. Busquen y encontrarán. Llamen y Dios les abrirá la puerta. Eso dice la versión popular de la Escritura. Otra traducción, la traducción latinoamericana, dice: pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Y la palabra del Señor en la versión Reina Valera contemporánea dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y continúo leyendo los versículos siguientes: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Aquí encontramos en la palabra del Señor que una vez más Jesús hace referencia a la oración. Así como nos enseñó en el capítulo 6, versículos 5 al 15 de este mismo Evangelio según San Mateo,
donde nosotros, ustedes y yo, encontramos instrucciones acerca de cómo orar y además también la gran oración modelo tan conocida por todos con el nombre de el Padre Nuestro, que ya anteriormente habíamos tenido un estudio sobre ello. Sabiendo el maestro que para nosotros los seres humanos el orar nos resulta tan difícil, que hacerlo una realidad y con fe no nos resulta tan fácil, Él es condescendiente, condesciende con nosotros, o sea, tranza, se acomoda al gusto y a la necesidad del otro, se acomoda a sus seguidores y vuelve a repetirles y les dice: pedid, buscad y llamad. Ahora, quiero aclararles que estas son palabras equivalentes, no es que son tres tipos de oración diferentes, sino pedid, buscad y llamad, aquí en este pasaje es equivalente. Es la misma petición con el fin, lo repite Jesús, es para que podamos grabarlos en nuestra memoria. Las palabras no tienen una distinción diferente. Jesús, el eterno Dios hecho hombre, instó a sus discípulos a ser perseverantes en la oración. ¿Cuánto se afana nuestro Salvador para hacernos orar? Su palabra está llena de invitaciones tan bondadosas y con promesas tan preciosas que deben vencer toda total desconfianza que podamos tener y llenarnos de fe, de esa fe gozosa al allegarnos a Dios. Por supuesto que estas promesas sin límites están sujetas a algunas condiciones. Según se manifiestan en otras partes de la Escritura, nosotros debemos pedir al Señor, buscarle en oración, pero debemos pedir para propósitos dignos. Santiago 4:3. Pero también debe ser la oración hecha conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Santiago nos dice que pedís y no recibís porque pedís mal. Ahora, ¿por qué pedimos mal? Dice, porque piden para gastar en sus deleites y placeres. Y Jesús, en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 14, dice que la oración debe ser hecha conforme a su voluntad. Eso repite Juan allí acerca de lo que Jesús había dicho antes en San Juan capítulo 15. El llamado a orar lo hace a través de tres imperativos: pidan, busquen, llamen. En el versículo 8, junto a estos tres imperativos que estamos viendo de pedir, buscar y llamar, hay una triple promesa: se les dará, encontrarán y se les abrirá. Estas promesas están escritas en pasivo. ¿Por qué razón? Porque sabemos que tienen a Dios como el sujeto activo, pues el que da, el que responde a la petición es Dios. El versículo 11 deja bien claro que es el Padre que está en los cielos el que atiende a la solicitud de sus hijos. La petición, mis queridos hermanos, es una de las partes que tiene la oración, que indica nuestra humilde dependencia de Dios. Ahora, no pedimos para que Dios se entere de las cosas que tenemos necesidad, pues nosotros sabemos que antes que le pidamos, Él ya sabe qué necesitamos, como está plasmado en Mateo capítulo 6, versículo 32 de la Escritura. Al pedir, estamos reconociendo que Dios es el Señor, el soberano, pero sobre todo es nuestro Padre, al cual podemos acudir con confianza de que siempre nos atenderá y responderá. Aunque no siempre va a respondernos como nosotros queremos, pues Él nos satisface nuestros caprichos, pero sí suple nuestras necesidades. A veces, queridos hermanos, no sabemos cómo pedir, o pedimos lo que no nos conviene. Nuestro Padre sabe qué cosas tenemos necesidad. Nuestro Padre, que es infinitamente sabio y amoroso, sabe qué nos conviene y qué nos da conforme a su buena voluntad. El apóstol Pablo nos dice que cuando no sabemos cómo pedir, contamos con la asistencia de alguien muy especial, el Espíritu Santo.
Dice así la palabra del Señor: asimismo, a pesar de que somos débiles, el Espíritu viene a nuestra ayuda, aunque no sabemos lo que nos conviene pedir, el Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa. Y Dios, que sondea lo más profundo del ser, conoce cuál es el sentir de ese Espíritu que intercede por los creyentes de acuerdo a su divina voluntad. Esto lo encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Ahora, mis queridos hermanos, una cosa que debemos tener en claro es que no siempre el Señor responde a nuestras oraciones como le pedimos. A veces, su respuesta es no. No porque sea malo, sino porque nos ama tanto que siempre nos da de lo que requerimos para nuestro bien. Un ejemplo de ello lo encontramos en la palabra del Señor en una respuesta negativa que le dio el Señor al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le hizo 3 veces una petición con relación a un aguijón que tenía en su cuerpo. Los estudiosos dicen que era una enfermedad que Pablo tenía. Y oró varias veces para que el Señor le quitara el aguijón. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Le pidió al Señor que se lo quitara. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta? No. Bástate mi gracia, porque mi gracia es suficiente, ya que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Segunda de Corintios 12, 9. Al recibir esta respuesta, el apóstol reconoce que la decisión del Señor es buena y es sabia. Por lo tanto, en vez de enojarse, se regocija sabiendo que el poder de Cristo reposa sobre su vida. Vayamos a los versículos 9 al 11 de la palabra del Señor. Versículos 9 al 11, recuerde que estamos en Mateo, en el capítulo 7 de la palabra del Señor. Y dice de los versículos 9 al 11: ¿qué hombre que hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. La cuestión aquí, mis queridos hermanos, Jesús está usando el ejemplo de un padre biológico que, aunque siendo imperfecto y malo, tiene voluntad para dar a sus hijos lo mejor. Los atiende y les da lo que piden. Ahora, la cuestión no es si el padre rehusará la petición de sus hijos. Eso no se trata acá. Sino si en vez de la cosa pedida por sus hijos, les va a dar algo semejante que les sea inútil. Por ejemplo, una piedra en vez de pan. O algo dañoso, una serpiente. En Lucas capítulo 11, versículo 11, la expresión es claramente: en lugar de pescado les dará una serpiente. Ni siquiera un padre terrenal es tan ignorante que se equivoque de tal manera, ni es tan cruel que se burle así de la petición de su hijo. Allí en el versículo 11 Jesús concluye: pues ustedes que son malos, en comparación con el Dios Santo, saben dar. Ahora, no quiso decir allí que simplemente tienen la voluntad de dar, sino que saben dar juiciosa y bondadosamente, de modo que las dádivas dadas a los hijos sean realmente buenas. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los que son suyos? Dice en 2 de Pedro 2:9. ¿Cuánto más el Padre Celestial, dice Lucas 11:13, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre? El Padre que está en los cielos, que es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para dejar de ser bondadoso con nosotros, dará lo que es realmente bueno. Si pedimos algo que nos parece bueno, pero Él, nuestro Padre que está en los cielos, sabe
que no nos conviene, que es malo, nos lo negará. Lo mismo que cualquier padre humano y juicioso hace con frecuencia. Es realmente una parte del privilegio de la oración que Dios negará lo que se le pide si le parece mejor. Por esa razón, los hijos pueden acudir con plena confianza en que su Padre Celestial los atenderá y les responderá dándoles siempre lo que conviene, dándoles siempre lo que necesitan. Eso hará nuestro Padre Celestial con ustedes y conmigo. Eso hará su Padre Celestial con ustedes y con su familia. Podemos acudir a Él con plena confianza en que Él nos va a atender y nos va a responder. Por eso dijo, pidan y se les dará, busquen y van a hallar, toquen y se les va a abrir. Ahora, mis hermanos, en este pasaje hay una triple exhortación y afirmación. Pedir es una palabra tan simple que un niño la puede entender. Es una petición por algo que deseamos, que necesitamos. Quien pide no contribuye para obtener la respuesta. O sea, uno no dice, deme 5,000 pesos y tenga 6,000 para que me los dé. No. Quien pide no contribuye para obtener una respuesta. Buscar va más allá y sí implica participación. El pedido oral es seguido por una acción. Por ejemplo, no tiene sentido pedir a Dios un conocimiento más profundo de las Escrituras y no buscamos la verdad por medio de un estudio diligente de la palabra, ni participamos de estudios, ni la escudriñamos. Allí la petición no sería suficiente. Entonces, en ese buscar sí implica algo que yo voy a hacer. Y llamad agrega otro elemento: inoportunidad y persistencia. El tiempo de estos verbos indica una acción repetida, llamar repetidas veces, buscar y seguir buscando, pedir y seguir pidiendo. Debemos perseverar y negarnos al desaliento. Este pensamiento se amplía en la parábola de la viuda que importunó y que por su persistencia obtuvo respuesta. Tal actitud agrada a Dios porque comprueba nuestra sinceridad y fuerza de propósito. Mis queridos hermanos y amigos, la oración no es el acto de un momento, sino la actitud sostenida del corazón. Volvemos a los versículos 9 y al 11. ¿Qué hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O que si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Les recuerdo que las cosas que Jesús menciona en esta sesión, pan, pez y, según el Evangelio de Lucas, huevo, no eran lujos. Era la dieta básica, las necesidades básicas de la vida de quienes estaban escuchando sus enseñanzas. Deliberadamente Jesús evitó mencionar los lujos y utilizó las cosas esenciales para de esa manera ilustrar el amor y la provisión imparcial de su Padre hacia sus hijos, con el objetivo de alentar a sus discípulos a pedir, a buscar y a llamar hasta recibir la respuesta. Podían confiar en que su Padre Celestial les daría todo lo necesario, todas las cosas buenas, no las malas. Y esto está claro en las tres cosas que mencionan términos contrastantes. Veamos, el pan y una piedra son lo mejor y lo peor. Eso es lo mejor y lo peor que se le puede dar a un hambriento. El pescado era ceremonialmente limpio, la serpiente inmunda. Y un huevo contiene el germen de la vida, el escorpión, el virus de la muerte.
Al hacer aquí un paralelo entre su Padre celestial y el Padre terrenal, Jesús también hizo una distinción. Si vosotros siendo malos. Ahora, esta declaración destruye toda idea de Dios como un Padre universal, tanto de regenerados como de no regenerados. Dejó bien claro que en cada uno de nosotros hay un elemento de maldad, por lo que nuestra regeneración es una necesidad. Por eso es que, de acuerdo a lo que enseña la Escritura, hablamos acerca de que hijos son todos aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. De resto, todos somos criaturas creadas por Dios. Ahora, en cuanto a lo que le pedimos a Dios y lo que nos conviene, se los ilustro en algo de la vida real. Una mamá estaba muy preocupada por la salvación de su hijo, porque su hijo era muy libertino, le gustaban mucho las rumbas y todo lo demás. Y su mamá se enteró de que él pensaba viajar al extranjero. Y ella oró intensamente pidiendo que no se fuera. Señor, que mi hijo no se vaya para el exterior. Ella pensaba que si se iba para el exterior, eso sería la ruina de su hijo. Por esa razón, ella oró por lo que consideraba que era bueno, que era lo que ella deseaba, que su hijo no se fuera. Pero, a pesar de sus oraciones, su hijo se fue. Y pasado un tiempo, al país donde su hijo llegó, él conoció a Jesucristo y lo recibió como su Salvador y Señor. ¿Ven? Nuestro Padre Celestial sabe cuáles son las cosas buenas por el Espíritu Santo. El pasaje que estamos estudiando, las buenas cosas son las más necesarias de la vida. Sin embargo, el Espíritu Santo es indispensable para la vida cristiana, aún la más rudimentaria. Y entra la palabra del Señor en este pasaje a algo conocido como la regla de oro. ¿Ha oído hablar de ella? ¿Sabe usted qué es la regla de oro? ¿Podría en este momento compartir con las personas que están a su lado qué es la regla de oro? Vayamos al versículo 12. El versículo 12 nos da la respuesta. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esa es la regla de oro. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos. Así que todas las cosas que queremos que los hombres hagan con nosotros, nosotros debemos hacerlas a ellos. Aquí hay una expresión, dice, así que. Esta expresión tiende a preparar la mente de los oyentes para la aplicación que se hace del versículo 11. Si el hijo le pide pan, ese que sustenta la vida, el padre no lo engaña dándole una piedra. Ahora, los panes redondos de esa época en Palestina y también muchos de ahora se parecen a piedras. Y dice, y si le pide un pescado no le va a dar una serpiente. El pan y el pescado eran la comida ordinaria de la gente que moraba junto al mar de Galilea. El versículo 12, entonces, mis queridos hermanos, es un resumen de la ley concerniente a la relación que debe tener el hombre con su prójimo. Es la expresión plena de nuestra responsabilidad social, el principio de toda conducta social. A menudo se afirma correctamente que otros destacados hombres en el pasado denunciaron este mismo principio y lo hicieron antes que Cristo, que no tenía nada nuevo lo que Jesús dijo. Bueno, es cierto que otros han defendido una verdad similar, como Sócrates, Aristóteles, Confucio y el rabino Hillel. Pero hay una diferencia significativa. Porque expresado de esta forma, en una relación inmediata como la suma de los deberes que acaban de señalarse y de esos principios que ya él había enseñado, eso no se encuentra en ningún otro lugar.
Y el mejor comentario sobre este hecho es hasta que vino nuestro Señor Jesús para enseñar de esta manera, y jamás los hombres lo habían puesto en práctica en una forma amplia y efectiva. Entre las enseñanzas de nuestro Señor sobre los deberes sociales del hombre y de los otros arriba mencionados, hay una diferencia crucial. O sea, de las otras personas que les he dicho, como Sócrates, Aristóteles, etc. Hay una diferencia entre lo que ellos decían y lo que Jesús dijo. ¿Cuál? Bueno, la enseñanza de ellos era positiva y activa. La enseñanza de Jesús era positiva y activa. Mientras que lo que enseñaban los personajes que he mencionado era negativa y pasiva. Por ejemplo, Confucio aconsejaba: no hagáis a los demás lo que no deseáis que sea hecho con ustedes. El rabino Hillel lo expresó así: lo que es despreciable para ti, no se lo hagas a otros. Ahora, muy parecido, pero noten dónde estaba la diferencia. Las enseñanzas de ellos presentaban una prudencia calculada. O sea, no le hagan a otro para que no se lo hagan a usted. O sea, quédese quieto. La de Jesús fue una benevolencia activa. Porque siempre será más fácil no hacer ciertas cosas. Por ejemplo, herir a alguien que hacer algo positivo por esa persona. O sea, la mera inactividad, el no hacerlo, va a lograrlo primero. Pero se requiere una firme resolución para poder decir: me voy a empeñar en ser amable y ayuda a otros, pues así quisiera que ellos fueran conmigo. Eso marca una diferencia. O sea, no le hago al otro lo que no quiere que me haga. Pero lo que Jesús está diciendo es que vaya y hágale al otro lo que quiere que le hagan a usted. O sea, si yo quiero que me hagan un bien, ¿qué debo hacer primero? Voy y le hago el bien al otro. Esa era la diferencia entre lo que ellos enseñaban y lo que Jesús planteó. Mucho más que evitar hacerle algo malo al prójimo, implica hacer nuestras las preocupaciones del prójimo, amarle nosotros mismos y tratarle tan magnánimamente como Dios nos está tratando a nosotros. Eso sí es una vida en un plano superior. Pero este principio no está solo, ya que el hombre tiene un deber tanto para con Dios como para su vecino. Recuerde que es vertical y horizontal, es con Dios y con el prójimo. El amar a nuestro prójimo, si bien es bueno y necesario, no sustituye el amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Nuestro Señor dijo: esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo capítulo 23, versículo 23. Este principio, mis queridos hermanos, es tan exigente que ningún hombre puede cumplirlo plenamente y exhibirlo en su vida con sus propias fuerzas. No es el producto de una simple decisión, de una resolución o de esfuerzos humanos. Solamente los que han recibido de Dios una nueva vida por medio del nuevo nacimiento pueden acercarse al cumplimiento de las dinámicas, y la obediencia debe ser suplida desde afuera de su naturaleza caída, y gracias a Dios esta dinámica está disponible para nosotros. O sea, ¿por qué nos portamos bien con los demás? Por la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Nuestro Padre es bueno y siempre dará buenas cosas a sus hijos. Jamás Él pasará de largo ante el clamor de sus hijos. Así lo dijo el salmista: al corazón contrito y humillado no desprecias, oh Dios. Salmos 51, 17 y Salmos 50, 19. No lo olvide. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero lo que quiere que los hombres hagan con usted, así usted hágalo con ellos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nuestro Padre bueno, les reitero, nuestro Padre es bueno. Dios es bueno.
y siempre dará cosas buenas a sus hijos. Jamás Él pasará de largo ante tu clamor y mi clamor. El asunto es entender su respuesta. Nos ayudará un poco a ampliar más la oración en cuanto a las respuestas que nos da el Señor a través de la predicación de la palabra que vendrá más adelante. Mis queridos hermanos y amigos, pidan y Dios los atenderá. Busquen y encontrarán. Llamen y Dios les abrirá la puerta. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana y te pido, Señor, que la encarnes en nuestra vida y la podamos poner por obra a fin de agradarte en todo, a fin de glorificar tu nombre como tú lo mereces. Gracias te damos en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, Padre, gracias. Continúa con nosotros, continúa bendiciendo la vida de los hermanos del Centro para la Excelencia Familiar y haz extensiva su bendición a su familia, a su núcleo familiar, pero también a sus familiares, incluyendo a aquellos que están lejos, que puedan conocerte y amarte por sobre todas las cosas, y como familia glorificar tu nombre. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos mis queridos hermanos, y no olviden entonces que debemos buscar la presencia de Dios siempre a través de la vida de oración. Bendiciones para todos.